recuerdo hace muchos años, estando en Nueva York, no sé si exista todavía, pero había un festival que se llamaba Mostly Mozart y que tocaban únicamente un movimiento de distintas obras de Mozart. Y a mí me pareció pues como una falta de respeto. Bueno, algo así es lo que hemos estado haciendo. Yo creo que fue un ejercicio muy válido porque escuchamos movimientos de obras no completas, pero para redondear el barroco, y quizá algo de lo más destacable que aprendimos en estas joyas barrocas, y les confieso que tanto en la clase como en lo personal, yo creo que le he dedicado demasiado poco tiempo a Händel, que es una maravilla. Además de que no es un Händel, son muchísimos Händels. Y hay una razón por la que no es más popular y casi, yo diría que es conocido por el Mesías, por los fuegos de artificio y por supuesto por la música acuática. Y de sus óperas, poca gente les puede decir 5 óperas de Händel. Creo que tiene casi 100. Miren, quizá la más famosa, Judas Macabeo, Nerón, y la que hoy vamos a escuchar no es de las más famosas. Pero ¿por qué la escogí? Ah, bueno, no les acabé de decir. El problema es que son óperas muy extensas en el tiempo. Pueden durar más de 3 horas. Entonces también los montajes no son fáciles. Es como las de Wagner, pero pues Wagner yo creo que es todavía más taquillero. No porque no sea muy accesible Händel, yo creo que es difícil que a alguien no le guste la música de Händel. Digo, desde muy joven fue amadísimo Händel. En su donde nace en Sajonia, cerca de Leipzig, muy cerquita. Luego de allí pasa a Italia. Desgraciadamente de Händel y de Schubert se sabe poco de sus biografías. Händel era muy reservado en lo que es su vida personal. Nunca se casó. No se le saben relaciones ni con hombres, ni con mujeres, ni amistades siquiera muy cercanas. Cuando escribía cartas eran acartonadas, muy formales, pero hasta allí. Y les decía, ¿por qué escogí esta ópera? Que hasta el nombre suena un poco extraño, ¿no? Ariodante. Así. Ariodante. Bueno, miren, tiene que ver con una obra de un escritor italiano muy importante. Yo creo que son de los inmediatamente posteriores al gran Dante Alighieri, que es Ludovico Ariosto, que tiene una obra monumental de poemas y de veras era muy, gracias, era muy complicado cómo escribían que en octosílabos y de veras es como, no sé si alguien ha leído, yo no, por cierto, la Ilíada o la Odisea, y son canto fulano, es casi como leer la Biblia, bueno, y escribirla, bueno. El caso es que la obra, les digo, se llama El Orlando Furioso, y trata básicamente con muchos capítulos de la guerra entre los cristianos y los moros en Europa. Y se da uno cuenta cada vez que ve un poco de historia europea, que más que una historia de Europa, es una historia de guerra. Todo el tiempo han estado en guerra. Inclusive esta de moros con cristianos, pues de alguna manera se está empezando a repetir, ¿no? Los barrios
árabes en Francia que se pelean con otros. Bueno, en fin. Como que la historia es redonda. Bueno. Miren, hace poco personas conocidas estuvieron en París y fueron a oír Almira de Händel. Y llegaron fascinadas de París, pero me comentaron que lo mejor fue una ópera de Händel que se llama Almira, que creo que es la primera ópera que estuvo espectacular. Yo jamás he tenido la paciencia de ver una, porque básicamente sería o en algún tipo de ópera grabada, porque que yo recuerdo de la época que iba yo con cierta frecuencia al Met, aquí en México, en el auditorio, no recuerdo si alguien recuerda que hubieran interpretado alguna ópera de Händel. De Gluck sí, pero de Händel no, hasta donde recuerdo. Y no creo que no se pone muy seguido a Händel, salvo el Mesías, que sí, pues obviamente es taquilla llena garantizada, se haga como se haga casi. Bueno, es como el Carmina Burana, ¿no? Que no tienen pierde. Bueno, miren, a diferencia de Juan Sebastián Bach, porque hay un dato curioso, nace el mismo año que Bach y el mismo año que el hijo de Alessandro Scarlatti, ¿se acuerdan? Él era el de Sicilia, su hijo Domenico, que ya está en Nápoles. Domenico Scarlatti también nace en 1685. Y casualmente, de lo poco que se sabe de los viajes de Händel, del viaje de Händel a Italia, porque llega a los 25 años a Londres y ya se queda fascinado. Y Londres fascinadísimo con él. Le tocan los tres Jorges, 1, 2 y 3, que además fueron reyes seguiditos. El primero le dio la nacionalidad y al segundo, recuerdan la clase pasada que le dedicó para su coronación Zadok el Mago, el himno de la Champions. Y Jorge III, al oír su aleluya en el Mesías, se puso de pie y hasta hoy creo que cierto día en el Royal Albert Hall se interpreta y a la hora del aleluya toda la gente se pone de pie, debe de ser bellísimo. Y la música es bellísima. Yo creo que el Mesías de Händel fue de lo primero que me gustó de niño. Ese aleluya, yo creo que es irresistible. Pero casi todo Händel van a ver que es irresistible. Bueno, les decía, a diferencia de Bach, no tiene familia de músicos. En la familia Bach antes de Juan Sebastián ya había como 60, mejores, peores, y luego vieron, por lo pronto hemos medio expulgado uno solo, Carl Philipp Emanuel, y ha sido, mira, para los 80. Radamisto, fíjate, tocayo, ni sabía yo que existía. ¿Estuviste tú? Me imagino que no todavía. Bueno, entonces les decía yo que el padre, que era un hombre muy grande para la época cuando nació Georg Friedrich, en una ciudad que se llama Halle se escribe, en Sajonia, muy cerquita de Leipzig, cerca de Dresde, toda esa zona, acuérdense, que era como un país independiente, digamos que era la Alemania católica, porque dominaba Polonia, que está ahí a la vuelta, igual que la República Checa. Bueno, bueno, yo esto me acuerdo que de muy niño me regalaron, y yo creo que ya uno ya trae su vocación, porque me regalaron un libro de historias de músicos, pero como para niños. Y en la de Händel estaba como con un piano antiguo, seguramente era un clavecín, como escondidito con una vela tocándolo.
¿qué pasaba? El papá le prohibió tocar cualquier cosa, el papá quería que fuera abogado. Y entonces, a escondidas, iba a ensayar de noche, hasta que un noble de la ciudad lo escuchó, se dio cuenta de su talento y ya de allí fue como absolutamente en ascendente vertical su carrera. Claro, nunca tuvo problemas de dinero porque además era empresario habilísimo, ganaba y perdía, pero normalmente ganaba. Se dice, claro que es una anécdota, miren, como 10 años antes de morir se queda ciego y lo atribuyen a que tocaba con la vela, yo francamente lo dudo. Bueno, pero les decía, cuando se encuentra con Domenico Scarlatti en Italia, el noble o la iglesia, que eran los que los contrataban, se dan cuenta que están, porque aparte era un magnífico intérprete del clavecín, igual que Domenico Scarlatti del órgano. Y entonces, ¿qué creen? Que organizan una competencia a ver quién es mejor. En clavecín empatan, pero en órgano Händel hace pedazos. Era un intérprete fantástico. Bueno, dicen que tenía un carácter de los 1000 demonios y que una vez llega a dirigir un concierto en el que está ni más ni menos que el príncipe de Gales. Es el heredero al trono de Inglaterra, probablemente era Jorge II o Jorge III. Bueno, resulta que la orquesta no estaba afinada y dicen que se puso de un humor que prácticamente empezó a tirar atriles y a golpear. ¿Y saben quién lo calmó? El príncipe de Gales, y luego ya dirigió. O sea, era todo un carácter. Tenía dos tremendos vicios y probablemente uno fue tan hábil que lo pudo aguantar, que fue el juego. Era un jugador empedernido, o no era perdedor, o no era tan vicioso, o ganó tanto dinero en la música porque nunca pasó pobreza, más bien al contrario. Y su otro vicio tremendo era la gula. Se cree, bueno, antes de morir, también como 10 años antes, se cree que por el sobrepeso tuvo una apoplejía. Y si alguien, y comía, dicen, cantidades exorbitantes. Y si alguien le hacía el menor comentario, se volvía su enemigo de por vida jurado. Entonces ya sabían que nada de comentarle ese tema, gente. Era, o sea, en el fondo yo creo que sabía que estaba mal. Se dañaba. Ahora miren, yo por lo que les acabo de platicar me atrevería a decir que si vemos el barroco, y ya dejaré para después, porque este Ariodante nos va a llevar varias clases, porque como les digo es larga, y la escogí porque quienes hayan estado en algunas de las clases de la flauta mágica recuerdan que pusimos la explicación de Ramón Jenner, que me pareció muy simpática, muy original. Empecé a ver la de Ariodante, creo que no está tan brillante como en la flauta, pero igual es muy interesante, muchos datos que no conocemos. ¿Por qué? Porque les digo, tiene casi 100 óperas. Es difícil conocerlas todas y entonces, junto con ustedes, quiero darme el gran deleite, ya no de oír joyitas. Digamos que esa fue una comida de degustación japonesa, ¿no? De sushis muy finitos, ¿no? Ahora sí nos vamos a profundizar a una sola obra como se debe de oír de principio a fin, con análisis, con comparación, y dio en suerte o en el azar
porque creo que tendremos muy buen guía con Ramón Jenner para escuchar Ariodante. La versión me gustó mucho, ya a ver ustedes qué opinan, pero les soy honesto, la única razón por la que escogí esa versión es porque era la única que, aunque explique Jenner, es, si mal no recuerdo, en italiano. Quizá, porque compuso las que compuso en Italia fue en italiano, lo que compone en Inglaterra es en inglés. Acuérdense, el Mesías es inglés. El área inmediata anterior al aleluya, que a mí me encanta, se llama A Child is Born, un niño nace. Y suena bellísimo el barroco inglés. Pero yo les diría así, a reserva de que en un par de meses entremos algo del barroco francés, que también vale la pena, yo diría que las estrellas, bueno, no las estrellas, ahorita me acordé que una vez le dijo una soprano a Toscanini que le estaba regañando groseramente. Le dijo, ¿cómo se atreve si soy una estrella? Y le contesta Toscanini, pero yo soy el sol. Bueno, los soles del barroco serían Vivaldi en Italia, Bach en Alemania y por supuesto Händel en Inglaterra. Entonces entremos juntos a una aventura para mí totalmente nueva, que es escuchar y digamos, diseccionar, profundizar en una ópera completa de Händel. Yo creo que nos espera un viaje muy interesante y muy bello, y que el tiempo que le invirtamos va a valer la pena. Miren, un atributo que yo no lo veía como tan obvio, pero ya pensándolo bien de Händel, es que Händel marca una tremenda influencia sobre sus contemporáneos e inmediatos 2, 3 generaciones posteriores, pero inclusive hasta hoy sigue marcando. ¿Se acuerdan el himno de la Champions de Händel, por ejemplo? O una película, la de Cyrano de Bergerac, que pues al ser película no puede ser tan antigua. Luego, como comentario, bueno, el Covent Garden, donde se estrena esta ópera, como mera curiosidad, es toda una zona de mercados en Londres, y ahí está el Teatro del Covent Garden. Importantísimo. Es una de las varias óperas de la ciudad de Londres. Yo no hubiera pensado que Beethoven tuviera tal admiración por Händel. Yo sabía que tenía una tremenda admiración por Mozart, pero quizá en vida ha sido uno de los músicos más reconocidos o el más reconocido. Por supuesto, en cuanto a fama, dinero, éxito, le fue mucho mejor que a Bach y que a Vivaldi, como ya les decía yo. Y alguien que hasta ahorita no ha dicho, pero que ahora recordé, porque yo oía muchísimo esa obra, me trae muchos recuerdos de la época que la vi. Una obra bellísima, que cuando la vi en la tienda de discos, me llamó la atención porque decía Händel Mozart. O sea, imagínense, es una ópera de Händel que arregla Mozart, que se llama Acis y Galatea. Bellísima, bellísima. Me acuerdo que había cuando entraba el coro nos poníamos chinitos. Bellísimo. Bueno, a ver si se las pongo en algún día. Bueno, esto que decía de los reyes alemanes en Inglaterra, como les vuelvo a recomendar, ahorita está la serie de Victoria, y hasta la fecha es muy querido este rey alemán Alberto, que trató él sí de aprender alemán y demás. Y miren, él no recordaba cómo era en el siglo XX, cuando muere Victoria, y por cierto el Kaiser, y el rey Jorge V de Inglaterra, y también Nicolás II de Rusia, los tres eran primos, nietos los tres de la reina Victoria. Ya ven cómo era una mezcolanza y las dinastías europeas.
Bueno, sigue Eduardo VII antes de la Primera Guerra Mundial, después de Victoria, y tuvo un hijo, o no sé cuántos, pero un hijo bastardo suyo, fue el que le fascinó aquí en San Luis Potosí, Xilitla, e hizo una especie de castillo tipo Dalí surrealista. Yo tuve la suerte de estar ahí, es bellísimo. Bueno, en la época que yo fui no era tan peligrosa las carreteras y eso fue un viaje sensacional. No sé si recomendárselos, chequen si es seguro y si es seguro, vale mucho la pena. Bueno, eh, yo me acuerdo que una vez en Londres fuimos a oír una ópera muy cortita que se llama Los Maestros Cantores de Nuremberg. Ya como a la sexta hora pues ya salí al baño y me llamó la atención que había mucha gente inclusive en las escalinatas comiendo y platicando y como que ya ven que si una monarquía europea conserva esa tradición y todo esto de las dinastías como que pensaríamos qué loco, ¿no? Que tenía que ser pariente de la reina Ana y demás. Es que es una extraña mezcla y quizá más en Inglaterra desde que es Enrique VIII y el anglicanismo. Es una extraña mezcla de realeza con religión, eh, pero para ellos ese elemento que Dios escogió quién va a ser el rey, hasta hoy yo creo que les sigue siendo importante por su religión. Bueno, esa es mi impresión. Entonces vamos a empezar con la ópera. Van a ver que, si mal no recuerdo, es una ópera o una escenografía contemporánea de las buenas. ¿De dónde es la ópera? Creo que es de Holanda. A ver, vamos a ver. Francia o de Provence.
Miren, esa es la orquesta de Eau de Provence. Yo tengo la suerte de conocer, yo creo que es el lugar más sabroso de Francia. Claro, París es muy independiente, pero Eau de Provence es un sueño de todo lo que conocimos en el sureste de Francia, incluyendo la Costa Azul y Niza y Mónaco. Llegamos hasta Italia. Lo más bello, pero por mucho, nos pareció Eau de Provence. Es más, una noche no había, y cometimos el error de no reservar. Y aunque no era temporada alta, en ningún lugar había hoteles. Y después de no encontrar un solo hotel en Niza en horas, tuvimos que manejar hasta Eau de Provence. Y pues en el único hotel que había cuarto, casualmente era el más caro, ¿no? Al día siguiente, cuando vi la cuenta, le dije, no quiero acciones, nomás quiero pagar la cuenta, carísimo. Pero bellísimo, y era un hotel donde era comida de un chef francés de primera. ¿Saben qué? Valió la pena, qué cosa tan exquisita. Yo nunca había disfrutado así la comida, pero no nos desviemos de Händel. Bueno, miren, desde hace varias clases, como que le siento algo de fandango y de español a Händel. Y pues si analizamos, debe de ser por la época que pasó en Nápoles, que aunque hoy la conocemos como Italia, Nápoles era española. Y entonces seguramente allá conoció esos ritmos. Es más, en la corte de Mantova, de Mantua, estaban unos reyes españoles también, los Gonzagas, si mal no recuerdo. Además, la música está muy, ¿saben? Si se dan cuenta,
es un genio del ritmo. Sus ritmos son tan sabrosos que hasta se hacen pegajosos. Pero ¿cuánto estamos aprendiendo de la ópera barroca, cuyo elemento principal son los castrados? Dicen, yo nunca los he oído y como que ni se me antoja honestamente, que hay algunas grabaciones de Farinelli que son como espeluznantes. Si ya de por sí la voz de contratenor es extraña, dicen que nada que ver con la de un verdadero castrati, pero creo que el precio era demasiado alto. Ok, ¿qué más les decía? Ah, bueno, ya ven que dice que en la ópera barroca se necesita mucho tiempo para decir pocas cosas. Bueno, yo creo que un ejemplo que por cierto ya vimos en clase, y eso no le quita que es una verdadera maravilla, el Kyrie eleison, Christi eleison, que no son más que 3 palabras de la gran misa en sí de Bach, pues yo creo que dura casi media hora. Y créanme que no hace falta que digan ni una palabra más. Ok. Bueno, entonces, como ya no tenemos tanto tiempo, pero creo que está muy interesante, pues ponte los siguientes 15 minutos de la ópera. Terminamos un área, yo te hago la seña, hacemos algunos comentarios y espero que estén disfrutando la dinámica de la clase. Si tienen algún comentario en contra, por favor me dicen. Il re tuo genitore la prova anzi il fomenta segue ad amar all'alba tua contenta ginevra tanto ardire ora delinda lungi dai tuoi verrai viver non puoi il mio cuore quindi perdona se a te tocca se mai fosti noioso oggetto agli occhi miei o gli amanti ti scopri o la paura sì agli occhi miei agli occhi miei quanto si non tu sei ti si faneroti ti si fomenti agli occhi miei quanto si non tu sei
ingannosa bella, si vuce detesta e ingannosa bella, si vuce detesta e ingannosa bella, dispoglia di bella, dispoglia di bella. Coperta la brode di lana servile, si fugge de testa e si vuce detesta e ingannosa bella, si vuce detesta e ingannosa bella, Realmente les voy a decir qué pasa. Es como con la música de Bach que se compuso para clavecín y ahora se toca en el piano, pero por lo que he leído, y yo creo que, insisto, a menos que se encontrara esa versión de Farinelli, pues no era esto lo que quería Händel. Ahora, en muchas obras, en muchas óperas, muchísimas, hay cierto transvestismo, inclusive pues toda esta actitud de un hombre cantando como mujer, pues tiene algo como de bisexual, más que homo, bisexual, que no tiene absolutamente nada de malo, pero tiene algo culturalmente como condenado, digamos. Entonces eso, inclusive lo puede hacer más interesante, pero se da mucho, por ejemplo, en El Caballero de la Rosa de Richard Strauss, es obvio, ¿no? Pero hay muchas, prácticamente es rara en la que no hay algo de eso. Pues muy hombres que, bueno, en el Don Giovanni, hombres que se disfrazan de mujeres y viceversa. Muy bien, pues creo que vale la pena continuar el viaje. Bueno, nomás unos comentarios de lo que estuve tomando nota. Miren. Realmente está fuerte en el sentido de que
el contratenor, que creo que es el rival, que no es Ariodante, es un acosador, literalmente. Y entonces pensé como que, ¿será la escenografía así de atrevida o será toda la ópera? Que haga una referencia tan gráfica a lo sexual, pero no, si lo analizamos pues desde la Biblia, el episodio de José en Egipto con la esposa del faraón, pues también es de cuanto a deseo, ¿no? Entonces, bueno, pues es una parte muy humana, definitivamente. Bueno, ahora, todas las áreas de Händel, no sé si les esté pasando como a mí, son sumamente agradables. Y por supuesto, muy independientemente de esto que ya les, de veras ha de haber sido algo muy espectacular esto de los castrati. Y no es mala su comparación con Justin Bieber. Eran verdaderos rockstars. Y les digo, todas estas óperas se hacían para castrati. Hubiera sido maravilloso oír una vez cómo se escuchaba, pero aquí quizá es un elemento. Ah, sí, sí, claro, la estaba acosando, por supuesto. Y ella está enamorada. La eterna historia, él, no sé decir, supongo que no es Ariodante, él está enamorado de la que a su vez está enamorada de Ariodante, pero la que está enamorada del contratenor es como la sirvienta que está allí, y pues Ariodante hasta se burla, ¿no? Bueno, ¿qué más? Y les digo, y aunque cada área de Händel es bellísima, no sé si como yo se han fijado en todas, que ya llevamos bastantes áreas de Händel, de las que vimos separadas y de la ópera, todas son verdaderamente originales. Se siente que es Händel, pero cada una no. A diferencia de un Vivaldi que quizá nos remite más un concierto a otro, aquí hay mucha originalidad. Es un verdadero genio, Händel, o sea, casi, casi icónico, me atrevería a decir. Ándale, mira, me gustó tu palabra, Flores, majestuoso. De acuerdo, siempre es majestuoso. Eso va mucho con lo inglés también, su majestad.